constitución moral según López Obrador. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que ahora el presidente nos va a decir cómo debemos de comportarnos, cómo ser buenos, cómo dejar de ser malos. Pues que yo recuerde, esa no es la labor del presidente, no existe en ninguna parte de la Constitución mexicana un rubro que hable acerca de eso. De hecho, el presidente nada más se encarga del poder ejecutivo, es decir, de que las cosas se ejecuten, de que las cosas pasen bien. No hay ninguna razón para que un presidente nos instruya a nosotros los mexicanos de cómo ser buenas personas. Y mucho menos este presidente que se la pasa insultando, dividiendo, polarizando. No sé si sea el presidente más atacado en la historia, pero sí sé que es el presidente que más ha encendido los ánimos de la población. Los que están a favor, pues lo idolatran como si fuera un dios. Y los que están en contra lo odian como si fuera un diablo. La polarización de México a 2 años de su gobierno es prácticamente imposible. Es decir, estamos completamente divididos, blancos y negros, o le entras o no le entras. La postura de criticar no a Andrés Manuel López Obrador persona, sino a Andrés Manuel López Obrador presidente, te cuesta mucho. La labor de decir que es el mejor presidente del mundo te da muchos beneficios. Cualquier problema de este país tiene que ver con la llamada etapa neoliberal, que es algo así como la supermancha. Y ahí empiezan una serie de descalificaciones y calificaciones. Pero el problema no es ese, a final de cuentas son sus expresiones. Habrá quienes las tomen en cuenta y habrá quienes no. La mejor constitución moral que puede haber en un mundo es el ejemplo. En este país, la corrupción, por ejemplo, está en todos lados. Si yo pongo un objeto, este objeto, lo pongo en un restaurante, se me olvida en la mesa, este objeto ya no va a estar en media hora o en 15 minutos o en 2 horas. ¿Por qué? Porque alguien da por hecho de que si se te olvida un objeto, entonces por obvias razones ese objeto es de la persona que se lo encontró. No te lo encontraste tirado en la calle. Y aún, aunque te lo hubieras encontrado tirado en la calle, ese objeto no te pertenece, no lo compraste, no te llegó por Espíritu Santo. Bueno, ese es un ejemplo muy sencillo de cómo la ratería y la corrupción forma parte de nuestra forma de ser, no porque sea cultural, no porque sea natural, sino porque así es. O simple y sencillamente odiamos a un equipo de fútbol. ¿Por qué? Pues porque alguien me dijo que lo tenía que odiar. O tenemos una cierta preferencia por X número de personas que se dedican a X labor. O, por ejemplo, nos han enseñado que el dinero es lo que verdaderamente te hace feliz. Y sí, pues uno lo ve. Lo voy a decir en una sola palabra, porque están invitando a convocar en esta constitución moral. La gente buena y honesta en México no recibe nada a cambio. Si tú eres un empresario legal que da trabajo, que paga sus impuestos, que no comete ningún delito de ninguna especie, que hace las cosas como deben de ser, no recibe a cambio absolutamente nada. Si tú eres un empleado que trabaja formalmente, profesionalmente y que hace las cosas bien, no recibes nada a cambio. Si tú eres un estudiante
que hace las cosas bien, que trabaja, que hace sus tareas, que estudia, que propone, que investiga, no recibes nada a cambio. Esa es la realidad. La honestidad en México nunca ha sido premiada. Al contrario, se ve mal, te ves hasta raro, se te quedan viendo diciendo cómo, si no nos ocasiones problemas. Desde ahí empieza todo, desde la educación, desde la manera de ser, desde creer que yo tengo derecho de hacer lo que se me pegue la regalada gana, desde pasarte un alto, desde estacionarte en un lugar para personas con discapacidad, desde lo que sea. No, este país no necesita una constitución moral. Lo que este país necesita es un presidente. Eso sí, un presidente que ejecute como administrador de la hacienda pública mexicana, que ejecute para que las cosas funcionen, para que pase el señor de la basura, para que cuando prendas haya luz, para que cuando abras haya agua, para que cuando camines no te asalten, no te violen, no te maltraten. ¿Cómo se puede hablar de constitución moral en un país donde las mujeres siguen siendo víctimas de ese tipo de hombres que las maltratan y las agreden de todas formas y no existe una investigación? Ahí están el total de personas desaparecidas que nadie, absolutamente nadie investiga. Ahí están los corruptos de este país que nunca han sido castigados ni serán castigados. Ahí están los corruptos de este gobierno que no han sido castigados. No, señores, yo no estoy de acuerdo que el señor López Obrador, que no tiene absolutamente ninguna calidad moral para decirme cómo debo de vivir mi vida. Pero sí le voy a decir yo a López Obrador qué es lo que está pasando con mi vida. Mi vida es un hombre honesto durante 60 años, un hombre que se ha dedicado a trabajar durante 60 años, que ha vivido la vida como la han tenido los mexicanos en 60 años y no tiene a cambio nada, porque nunca he sido corrupto, ni chayotero, ni deshonesto, ni ratero, ni nada que se le parezca. La constitución moral de este país es: el que la hace, no la paga. Y el que sí la hace, el que sí trabaja, el que sí se esfuerza, el que sí estudia, no recibe nada a cambio. No, este país no necesita una constitución moral, necesita un presidente que haga su trabajo, no que nos diga cómo vivir, porque para eso yo tengo voluntad y tengo lo suficiente como para pensar y decir: ¿qué demonios voy a hacer con la vida? Y no necesito un presidente que me ensarte una constitución moral con gente que no tiene ni un gramo de moralidad. Así de sencillo. Y ese tipo de cosas a mí ya me tienen hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.